¿Podrías perdonar algo tan doloroso como un crimen, abuso sexual o infidelidad? ¿Hay algo que no perdonarías? El dolor o la ira generan una fuerte carga emocional y muchas veces afectan la salud física. Hoy en Diálogos en Confianza nos preguntamos, ¿para qué perdonar? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Marisa Escribano y como siempre me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este programa. Hoy vamos a hablar acerca de ¿para qué perdonar? Y no sé si esté de acuerdo conmigo, pero cargar a nuestras espaldas todos estos rencores, rabias, corajes, nos impiden vivir una vida plena, una vida feliz, nos impiden avanzar. Es como una enorme carga pesada que llevamos en las espaldas y que, bueno, pues tenemos que aprender a manejar, tenemos que aprender a soltar, tenemos que aprender a vivir perdonando y perdonándonos, que además también es otro tema muy interesante que vamos a platicar aquí sobre cómo otorgarnos a nosotros mismos el perdón. Pero a veces hay personas que piensan que no se puede perdonar todo en la vida. ¿Usted qué opina? Nos gustaría muchísimo saber su opinión, que participe con nosotros en este programa y hoy vamos a estar platicando acerca de esto. Vamos a tratar de entender cómo es que podemos aprender a perdonar y para qué querríamos perdonar. Y si hay cosas que sí o cosas que no se pueden perdonar. Y para empezar este programa, precisamente vamos a ver la siguiente cápsula que nos habla de ¿para qué perdonar? Un testimonio para usted. Mi hija fue secuestrada y muerta en el 2007. Nosotros tardamos 1 año y 3 meses en encontrarla. ¿Qué fue lo que una servidora hizo en ese tiempo? Yo ya tenía meses de que había empezado mi tesis, pero con este suceso, obviamente, el tema cambió radicalmente y pude decir qué quiero entregar. Yo sabía que no podía escribir, pero yo sí sabía a quién preguntarle y decirle, pregúntame, que era mi asesora de tesis, que yo sé que sí puedo hablar. Y así fue como fuimos armando un rompecabezas. Ella iba cachando toda la información y me ayudó a ordenar todas las ideas hasta que finalmente quedó la tesis que se llama Educación para la Resiliencia a partir de relatos de vida, el caso del secuestro. El común denominador que encontré en los sobrevivientes y en los dolientes fue ese, el sentido de dignidad que se puede enseñar. ¿Cómo? Con una sana autoestima, la fortaleza, tanto fortaleza espiritual como fortaleza física, la prudencia, a callar cuando hay que callar y actuar y pensar, ir 6 pasos adelante de una situación, la prevención y el sentido del humor, en dónde cabe el perdón. Las personas que estamos en esa situación buscamos la paz, porque no podía ser entendible y no puede ser vivido una situación por un periodo tan largo. El perdón es una decisión personal. No me merezco, a partir de una dignidad sana, no me merezco estar en el suelo cuando yo soy una persona buena, constructiva, positiva, que quiero el bien para mí, para la humanidad. No me merezco estar así. Entonces, el yo sana cuando la persona decide estar bien a pesar de. Agradecemos muchísimo el testimonio de Silvia Escalera. Nos regaló además su tesis, aquí la tenemos, una tesis de verdad muy interesante, Educación para la Resiliencia a partir de relatos de vida. Y esta tesis, por supuesto, habla muchísimo acerca del caso del secuestro. Imagínese usted tener que perdonar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, se ve que ella es una mujer que ha procesado mucho todo esto, que ha trabajado en esto
Y me encanta la parte donde dice, ¿no? No merezco estar en el suelo. Yo creo que nadie merece estar en el suelo, pase lo que pase. Déjame presentarle a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros María de Jesús González Restrepo. Ella es especialista en desarrollo humano. Y te ¿Qué doy la tal? Muy bienvenida. buenos días. Muchas gracias, muy buenos María días, Jesús. Muy buenos días. Mario Guerra Rojano, psicoterapeuta y máster en tanatología. Bienvenido. Gracias, también, Marisa, Mario, encantado como nuevamente. siempre. Jutta Battenberg es teóloga y especialista en desarrollo humano y directora de desarrollo comunitario, Centro de Desarrollo Humano y Espiritualidad, Domus Vitae AC. Bienvenida, Jutta. Gracias, nuevamente. buenos días, Muchas buenos gracias. días a todos. Y saludamos, por supuesto, a Óscar Virués en las redes sociales. Buenos días, Óscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marisa? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, igualmente a las y nuestro especialista. También, por supuesto, al público que nos acompaña aquí en el estudio. Y le doy la bienvenida a las personas que a través de las redes sociales también se conectan, tanto en Twitter como en Facebook. Y quiero recordarles, para quienes desean ver el programa completamente en vivo a través de internet, que la dirección para hacerlo es www.canal11live.tv/internacional/. Y hoy además en en Twitter, estamos generando un hashtag que es Yo Perdono Sí. Así que los invitamos para que nos compartan en qué situaciones sí perdonan. Y nos pueden decir lo que quieran con este hashtag Yo Perdono Sí, para que entonces nos manden sus comentarios. Y fíjate que participaciones ya tenemos bastantes. Déjame convertirte rápidamente. En Facebook nos dice Vianey Mera, ¿y cómo disculpar a mi padre que después de 27 años aparece y que yo no conocía? Justamente hace unos 3 días a través de Facebook fue que me contactó. Yo no sé cómo, no sé si deba y no sé si quiera perdonarle. Rocío Ordóñez, eso no se logra, perdonas, pero no olvidas. Entonces, ¿qué? Asakura Marcela Chan, perdonar para estar en paz con nuestra propia alma, porque perdonar no es olvidar ni regresar con lo que te hace daño, sino tomar la situación como experiencia y no tener sentimientos negativos que solo hacen daño a quien los tiene. Fíjate, ¿sabes cuál siento yo que es el problema? Y aquí lo vamos a platicar ya con nuestros especialistas, que estamos llenos de frases y de cosas que nos hemos como introyectado, que nos hemos creído, frases como sí perdona, pero no olvida, y cosas así que nos hacen ir por la vida sin saber realmente qué es perdonar y para qué querríamos perdonar. Entonces, por eso yo los invito a que se queden con nosotros y ojalá estas personas que dicen no sé si puedo o no sé si debo o ni siquiera sé si he perdonado, porque ahorita también con las personas que vienen aquí a visitarnos al estudio vamos a platicar de eso. Estábamos comentando hace un rato que a veces no sabemos, creemos que hemos perdonado, pero ¿cómo saber? O sea, ¿cuáles serían los síntomas, el termómetro, el parámetro para saber si verdaderamente hemos perdonado o nada más, mire, pura boquita, pura lengua? Porque luego nada más es de dientes para afuera y no hemos perdonado, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos por preguntar, a ver, Mario, ¿por qué cuesta tanto trabajo perdonar? Bueno, yo creo que cuesta trabajo por un par de razones. Primero porque, tenemos miedo a que la persona que nos lastimó lo vuelva a hacer. Entonces preferimos mantener cierta distancia y mostrarle nuestro enojo y desacuerdo con lo ocurrido a través ya sea de la revancha o de no hablarle, para que el otro sienta que sí estamos muy lastimados, muy enojados y que no tiene que volver a hacerlo. Pero segundo es lo que decías, estas creencias de lo que es el perdón. Hay gente que dice, es que perdonar, perdono pero no olvido. No, pues no vas a olvidar. Si el perdón no es amnesia, no es pérdida de memoria. Claro que nos acordamos de lo que nos pasó. Sí. Perdonar es retirar el significado que dimos negativo a un hecho y dejar de buscar la venganza, la revancha, el que el otro sea castigado por aquello que hizo. Lo cual no quiere decir que si una persona cometió un crimen, no deba pagar por su crimen de acuerdo a las leyes. Pero que ya sea mi deseo que el otro sufra y que yo lo quiera ver sufrir y que yo quiera que el otro se martirice por lo que me hizo, eso es retirar ese deseo. Muchas veces hemos sabido de estas personas que son testigos de cámara de gases o penas de muerte en algunos lugares donde existe esta pena, cómo presencian ellos, son testigos de cómo inyectan a la persona. Al pasar esto no se sienten aliviados. Aún así dicen, no, es que aún así no, algo me falta. O sea, ¿la venganza no se siente rico?
De momento puede ser que para algunos sí, sin embargo, en estos casos extremos, las personas refieren que no se sienten aliviadas con la muerte del infractor. Entonces creo que entre el temor a volver a ser lastimados, entre que confundimos esta frase que dice, errar es humano, perdonar es divino. Entonces, como yo no soy Dios, yo no perdono. No, es que olvídate de esas cosas. Perdonar también es humano, por supuesto. Perdonar no es de tontos, perdonar no es una debilidad. Perdonar simplemente es el hecho de yo decidir ya no seguir cargando con esto, porque efectivamente, como decía Silvia, no me lo merezco. No debo ser revictimizado una y otra vez a través de recordar y volver a sentir, a retornar a este resentimiento, ¿no? Que es volver a sentir. Entonces, liberarte un poco del resentimiento tiene que ver también con el perdón dentro de esta decisión personal. Sí. Y en este sentido, la venganza es deliciosa, indiscutiblemente. La disfrutamos, pero no resuelve el resentimiento. ¿No? Sí. No, el resentimiento se va a seguir manteniendo ahí. Y entonces cada vez estaría buscando más y más, buscando sanar, pero la venganza no lo resuelve. Yo creo que nos resulta difícil perdonar, Sí. porque desde que estamos en el seno familiar, nuestra forma en que como humanos nos conducimos y enseñamos como padres a nuestros hijos es a otorgar un perdón aparente o un perdón forzado. Y enseñamos a nuestros hijos que el perdón es una opción, y el perdón no es una opción. El perdón es una necesidad, por una sencilla razón. Somos seres sociales por excelencia, necesitamos o requerimos de los demás para convivir y somos falibles por naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque yo te ame, aunque seas mi hijo, aunque seas mi padre, aunque convivamos juntos y nos necesitemos, sin querer queriendo te voy a lastimar. Pero cuando identifico que el perdón es una necesidad y que necesidad es igual a vida y que si quiero vivir como vive esta mujer, porque ojalá le hubieran tomado una fotografía o tenemos testimonios de cómo estaba cuando el evento de su hija y los estragos que estaban viviendo como familia y cómo la vemos ahora. Y aquí vendría una pregunta muy importante. ¿Cómo quieres vivir? El contraste es muy significativo. Entonces, cuando identifico que perdonar es una necesidad y empiezo a enseñarle a mis hijos y a mí a leer las señales que la necesidad de perdonar o ser perdonado me manda a mi ser, es cuando inicio el camino de la búsqueda del conocimiento para poder lograr esa paz interior. Ahora, fíjate, dijiste una cosa que me llamó la atención porque dijiste, somos falibles, por Así supuesto es. que podemos equivocarnos. Así es. Y bueno, en algún momento vamos a lastimar a alguien. O nos van a lastimar. Ahí yo creo que podemos entender el perdón y podemos otorgarlo. Pero en el caso en el que te lastiman con premeditación, alevosía, ventaja, con dolo, sabiendo que te están lastimando, sabiendo que te está doliendo, sabiendo el daño que te causan, ¿ahí qué? Ahí sabemos que hay gente desafortunadamente mala que sí lo hace dolosamente con esa intención, pero depende de mí. Dicho de esta manera, si juego el juego que esa persona quiere que juegue, de llevarme a ese lugar, a su territorio, en donde voy a vivir con amargura, con resentimiento, con deseos de venganza y hasta enfermándome, o decido desconectarme de este lugar vibracional donde me quiere poner y decido vivir mi vida con amor, con paz y con perdón. Es una decisión. Suena ¿Y sabes cómo te lo padrísimo. definiría yo, Maritza? Que el perdonar es un acto inteligente y amoroso para ti y para los demás. Pero aun cuando las personas hayan actuado con dolo, premeditación, alevosía y ventaja, hay que entender que la persona que está dañando busca algo para sí. No inherentemente busca dañarme. El secuestrador quiere dinero. El que te golpea quiere una revancha. La persona busca algo bueno para sí, pero lamentablemente no considera el daño que le está causando al otro. Es decir, es una persona limitada, es una persona también poco inteligente, que actúa de maneras que pueden dañar a otros sin darse cuenta que eso eventualmente también acabará dañándolo a él. Entonces, viéndolo así, habrá que entender la limitación que tienen las personas para actuar de maneras dolosas o de maneras de mala fe. Y Así aquí es. hay algo muy peligroso, ¿eh? Espérame, ahorita seguimos platicando, pero vamos a ver la segunda parte justo de este testimonio del que estamos hablando, de Silvia Escalera. Vamos a ver qué más nos dice ella, que sí supo perdonar. Veamos. ¿Para qué perdonar? Es para mí el búsqueda de la paz interior, la búsqueda de la paz interior, la búsqueda del equilibrio y, como bien dijeron ya los griegos hace 25 siglos, la búsqueda de la felicidad. Uno de los aspectos es que todos nos ha tocado fortuna e infortunio. Entonces,
el que está viviendo atorado en el sufrimiento, en el dolor, en el duelo, que sepa que no va a durar para toda la vida, que se eche un clavado a su pozo interior para sacar ¿qué? Todo lo bueno que trae dentro. No sabe que lo trae hasta que lo pone a prueba. Esta es otra de las cosas muy importantes, que los resilientes, los dolientes, no saben que tienen dentro tantas valías, sino hasta que son puestos a prueba. Entonces, puedo decirlo abiertamente, a corazón abierto, que he perdonado, porque en principio me he perdonado a mí misma. Pude haber hecho muchas cosas como mujer, como madre, para evitar que Silvia fuera secuestrada, pero hay un más allá que ya no está en mis manos, que es todo un grupo de gentes con armas largas, con armas cortas, con un propósito, con una delincuencia bien organizada para el mal, y con la cual no puedo competir, no puedo luchar, pero lo que sí puedo es hacerme cargo de mí. Entonces creo que he perdonado porque lo que digo lo vivo. Ahora, después de 15 años de haber sobrevivido a un divorcio, de haber sobrevivido a la muerte de mi hija, me he abierto al amor. Una persona que no ha perdonado no puede abrir su corazón. Entonces, esas son algunas de las pruebas y algunas de las cosas que te puedo contestar para que ese termómetro pueda contestar y decir que he perdonado. A perdonar solo se aprende en la vida cuando a nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho. Jacinto Benavente, director y dramaturgo español. El perdón es olvidar, no tomar en cuenta algo que en su momento nos ha causado un daño. Perdonar es no guardar ningún rencor hacia una persona que nos ha hecho algún daño. Cuando le disculpas a alguna persona por alguna acción que cometió. Es entender lo que pasó y dejarlo en el pasado. Perdonar es cuando dejas de sentir como rencor o enojo hacia alguien o hacia algo que te hizo daño. El perdón para mí es encontrar la paz espiritual, principalmente con uno, no estar en conflicto con ninguna persona. El perdón es el limpiarse, el sanarse uno mismo. Perdonar es soltar la emoción que me deja un hecho que yo haya hecho contra mí o contra otros, y siento que lo más importante es perdonarme a mí mismo. Bueno, y pues seguimos platicando acerca de todo esto, que la verdad, pues tenemos que aprender, ¿no? Ahorita se me ocurren muchas cosas, pero tú querías terminar tu... Sí, lo que quería decir respecto a que el perdón tenemos que verlo como una necesidad, y que necesidad es igual a vida, y que cuando una necesidad se satisface con el satisfactor adecuado y no con un pseudo satisfactor, se llega al lugar en donde está la mamá de esta chica que secuestraron, y podemos observar que utilizó el satisfactor adecuado para la necesidad, que es el perdón verdadero. Por lo tanto, puede volver a contactar con su manantial de paz interna, de tranquilidad, y poder aportar desde ese lugar algo bueno, o sea, que resignificar su experiencia y poder dar a los demás algo bueno desde esto que ella vivió, ¿no? Sí, la verdad, un testimonio muy conmovedor. Exactamente. Precisamente por eso, ¿no? Pero entonces, ¿cómo saber cuál es el verdadero perdón y cuál no? Va a tener que ver con la capacidad que tengo para estar en el presente. O sea, el resentimiento me está llevando al pasado, y no vivimos en el pasado, vivimos en el presente. Efectivamente somos hijos de nuestra historia. Tenemos toda una historia atrás que nos ha puesto donde estamos ahora, y nos estamos apuntando hacia un futuro que tenemos una cierta ilusión que llegue. Pero en el momento en que se engancha es en el presente, es en este instante. Y este instante es solo lo que está sucediendo en este momento. A ver, pero entonces una pregunta. Si siento enojo, más bien, ¿perdonar es ya no sentir enojo? ¿Perdonar es ya no sentir dolor? ¿Perdonar es ya no recordar lo sucedido? No, perdonar es que ese evento no esté condicionando mi manera de ir enlazando los eslabones de mi vida futura.
De que me voy a acordar qué pasó, sí me voy a acordar qué pasó. De que a lo mejor en un instante diga, híjole, y esto va a tener es como paulatino, es procesual. Al principio el dolor y la molestia es muy intensa y esto va a ir disminuyendo poco a poco en la medida en que yo me voy dando cuenta que mi vida vale más, como bien decía Marichu. Yo no perdono para el otro, perdono para mí, porque mi vida vale tanto que no merezco estarla arrastrando con algo que ya no está. Fíjate, ahí está un primer concepto importantísimo, perdono para mí. Sí, perdono claro. para mí. Oscar, tú tienes ya muchos comentarios allá. Tengo varios comentarios, pero hay uno que me llama mucho la atención y es que en Twitter nos dice Bianca Porfirio, puedes perdonar pero jamás vuelves a confiar en esas personas. ¿Y cómo saber si ya perdonamos? En ocasiones tú perdonas a una persona, pero tal vez años más adelante en tu vida te das cuenta, yo pensé que ya la había perdonado, sin embargo, no. Todavía me mueve, me genera, me afecta y como dices tú, tal vez en este presente inmediato o este futuro inmediato decimos sí por unos días, pero tal vez años después todavía está la carga allí, ¿no? Es que para perdonar yo siento que hay que recorrer, hay como algunas opciones. La primera de ellas sería entender desde dónde lo hizo el otro. Si yo entiendo desde dónde lo hizo el otro, me facilita la capacidad de, darme cuenta que es un ser humano, que se puede equivocar, que tiene una historia de vida, en fin, como lo quieras entender, y eso te ayuda a llegar a un lugar en donde vas a identificar que ya perdonaste. ¿Eso no es justificar? No, es porque entender. Si yo voy entendiendo al otro de todo, pues voy justificándole todo. No, porque el hecho de que entiendas no quiere decir que la justicia, si es necesario, opere. No quiere decir que tú no pongas límites o que no tomes distancia de esa persona que es tóxica o nociva para ti, ¿no? Sí, no Entonces, significa estarlo solapando. Porque justificar sería entonces decirle, bueno, te perdono y que el otro me lo vuelva a hacer y yo lo vuelvo a justificar. No. Sí. Es indispensable también que el ofensor, una vez que ha cometido la falta, la reconozca de qué manera me ha lastimado, ofrezca no volver a hacerlo y a partir de ahí empezar a restaurar una relación. ¿Cómo volver a confiar? Es una decisión también volver a confiar. ¿Pero basada en qué? En este vínculo que tenga con el otro. Evidentemente, si un desconocido me pisa en la calle y me dice, perdóname, bueno, pues está bien, váyase, no lo voy a volver a ver. Pero si es mi hermano, mi padre, mi pareja, tengo que decidir si quiero volver a confiar en ella o si no puedo, a lo mejor es una cosa muy personal mía, ya no tiene que ver con el otro. Si el otro reconoce, me pide una disculpa, promete y cumple no volver a lastimarme y yo aún así no puedo, esa es una cosa totalmente personal. Algo dentro de mí me mantiene en este resentimiento o en este miedo de que me va a volver a lastimar, a pesar de que ya no tengo evidencia de ello. Pero el perdón no quiere decir que solamente te otorgo o te doy, porque otorgo suena así como muy, ¿no? Así como yo soy Dios Poderoso. y te otorgo el perdón. Pero, ya ves, por decir eso ya se me olvidó. ¿Sabes qué, Maritza? Perdón. Oye, bueno, yo aprovecho mientras este lapsus para comentar para leer este comentario de América Velasco que dice, lo más difícil para mí es perdonarme a mí, ya que caigo en la falsedad de la gente. Esto que mencionas, Mario. Claro. O sea, volver a confiar tal vez en alguien y caer en el mismo error, pero además agrega, es más fácil perdonar a un desconocido que a un ser amado, a un familiar, porque duele más. Hijo, duele muchísimo. Ay, perdón. espérate, porque ya me acordé. A ver. Que si para perdonar el otro necesita estar arrepentido. Esa era mi pregunta. No, pero es más No. fácil cuando el otro está arrepentido. Cuando vemos que el otro lo tiene. Ahora, puede ser una persona que no se arrepienta y te dice, sí te lastimé y qué, y sí quería y hasta lo estoy disfrutando. ¿Qué hace uno con eso? También las decisiones de uno. Ok, perfecto, tú lo disfrutaste, yo te perdono, pero puedo decidir no querer volver a tener una relación contigo. Okay. Pero en la parte esta de cómo te perdono, que es como lo más difícil, decía yo que primero a lo mejor un camino es entender desde dónde lo hizo el otro. A lo mejor no me va a ser fácil porque no tengo la información o me cuesta trabajo ponerme en los zapatos del otro, pero entonces puedo tener otra opción. Y la otra opción es, lo hago por mí. Porque vuelvo a preguntarme, ¿cómo quieres vivir, Marichu? ¿Quieres vivir así? Ahora, respecto a lo que decía que es más fácil perdonar a un desconocido que a un ser que ama, creo que muchas veces cuando nos ofenden le damos más peso o más valor a la ofensa en el presente y olvidamos a ese ser que amamos también las cosas positivas que nos dio. Yo creo que para perdonar tienes que trabajar también mucho en tu autoestima, como decía la persona del testimonio, porque si tú te ves con ojos de amor, puedes ver a los otros también con ojos de amor. Y esto no quiere decir que no te protejas o que te pongas de tapete o vulnerable, sino quiere decir que te estás cuidando para evitar que te vuelvan a lastimar. Y es tu decisión, como decían ustedes. Y en este sentido, hablando de autoestima, tiene que ver con la capacidad que tengo y que reconozco de poder manejar mi propia vida.
Entonces, autoestima no es decirme que me quiero mucho, sino que soy capaz. Y por eso también el que alguien me lastime tiene un cierto componente de que yo se lo estoy permitiendo. Claro. O sea, para poder confiar, yo necesito ver que el otro es confiable. Claro. Si no es confiable, es una tontería de mi parte entregarle esa confianza. Entonces, no puedo renunciar a vivir mi propia vida, a ser consciente, a darme cuenta de lo que está pasando. Y lo dijo Silvia. Cuando ella estaba comentando de dijo, primero me tuve que perdonar a mí por todo lo que pude haber hecho y no hice. Aún en una situación tan extrema. Hijo, sí. Aún en una situación tan extrema. Entonces, siempre hay algo que nosotros cooperamos con la situación. Claro. Y que no siempre estamos reconociendo que lo hicimos, porque todo se lo ponemos al otro. Y ahí tocas un punto fundamental, que es el perdonarte a ti. Qué difícil es perdonarte a ti. Y luego, por otro lado, también, no nada más ser los que perdonamos, sino cuando tú eres el que tienes que ser perdonado. O sea, ahí es muy complicado porque el que te tiene que perdonar es el otro, ¿no? Sí, claro, pero también te lo enseñan en la casa. Se pelearon los hermanitos. A ver, ya no se peleen. Ahora, dense un abrazo. Díganse que se quieren mucho. Dense un beso bien. Ya no vuelvan a hacer nada. Ya, perdónalo. Sí, ya te perdono. Bueno, ya se acabó. Dices, no, espérame. Sí me lastimó. Sí me dolió. Sí me rompió mi juguete. Estoy enojado. Hay que validar las emociones también en este caso de la persona, tanto que ha afectado, validar las emociones del afectado, como el otro entender que el otro pudo haber cometido un acto por un error o por una emoción desbordada y que su intención no era básicamente lastimarme, sino canalizar una emoción de una manera muy negativa, si lo queremos ver así. Ahora, eso también me lleva a pensar que el perdonar no es algo que tampoco pueda ser de inmediato. Como que tienes que pasar, me imagino, por el proceso de que te dé coraje, te dé rabia, te duela, te indigne y después entonces procesar el perdón. ¿Te puedo poner un ejemplo muy sencillito? ¿Sí? Bueno, siempre en este tema del perdón hay dos protagonistas importantes, el ofensor y el ofendido. Y además nos intercambiamos con una increíble facilidad, un caso muy sencillo. Resulta que estaba el papá con uno de sus hijos pequeños organizando sus tarjetas de la FIFA ahora con lo del Mundial, ¿no? Sí. Y llega la chiquita de 2 añitos y ya lo tenían todo clasificado ya nada más para pegarlo y bueno, les hizo ahí un tiradero y entonces el papá le gritoneó y le dijo, oye, ¿cómo te atreves? Entonces la niña voltea y se le queda viendo al papá, le dice, papá, de 2 años, lastimaste mi corazoncito. Oh. Y entonces el papá, ¡ay, que lastimé tu corazoncito! Ni que nada, no tomó conciencia de lo que le dijo la niña. La niña se retira a su casita de campaña y se mete ahí. Pero fíjate qué importante, la mamá no interviene, es una mamá que está trabajando en mis talleres del perdón, no interviene, deja y contactamos con la necesidad. En eso el papá como que recapacita y se da cuenta de lo que la niña le dijo y se acerca a la niña y le dice, hijita, perdóname, no te debía haber gritado así, ¿no? Y entonces la niña le dice, no, papá, no te puedo perdonar en este momento. Y entonces el papá se queda así, el papá se regresa, la respeta, y entonces la niña, después de un ratito que está por ahí jugando, se levanta y se acerca a la mamá y le dice, mamá, creo que sí tengo que perdonar a mi papá. Va y busca a su papá y le dice, papá, perdóname. Creo que esto es muy interesante porque hablo exactamente de ir de una época de un perdón que otorgábamos muy a la ligera a una época de la conciencia en donde realmente tenemos que contactar con las señales que la necesidad de perdonar y ser perdonado nos está mandando nuestro ser, ¿no? De repente el papá toma conciencia y dice, ay, me siento mal, siento culpa, tengo un cargo de conciencia por haber tratado hacia mi niña, ¿no? Y de repente la niña le dan su tiempo a que haga el proceso también, ¿verdad? Porque no es tan fácil que el papá diga, ay, hijita, sí, perdóname. O sea, le dan su tiempo y entonces la niña contacta con esta señal de, no puedo ser así si yo amo a mi papito, ¿no? Y entonces se respeta en la familia la dinámica y se puede dar el perdón verdadero. Hablando de esta dinámica de familia, fíjate qué llamada tan interesante. Es un anónimo y nos dice, mis familiares no me perdonan el haber salido vivo del hospital. Tuve varios infartos en un solo día y los médicos comentaban que definitivamente no saldría vivo. Por lo tanto, mis familiares se repartieron todos mis bienes. Pero gracias a Dios y de un milagro logré sobrevivir. Cuando me dieron de alta, estuve dependiendo de ellos por 2 meses, ya que ya no contaba con dinero ni bienes porque se los habían repartido. Después de estos 2 meses, me botaron a la calle, se cansaron de mí y no me perdonan el que yo haya salido del hospital. Pero qué curioso que él sea el que diga que la familia lo tiene que perdonar. Y él no habla de tal vez... El perdonarlos a ellos. Así es, ¿no? Y no solo perdonarlos, sino cómo está la estructura
que él permite que lo despojen estando en vida y se queda cruzado de brazos. Y yo vería otra parte. ¿Qué tanto habrá hecho mientras estaba bien que generó todo este odio en su familia? O sea, tú hablabas de una parte en donde también nosotros contribuimos. ¿Por qué deseaban su muerte? O sea, también habría ahí que ver la responsabilidad o la corresponsabilidad que yo tengo en estos resultados que estoy Pero obteniendo. no siempre se es corresponsable, ¿o sí? No siempre. Siempre. Siempre hay 50-50. Pero Sí, a ver, y nos duele en el alma. ¿eh? Y nos duele en el alma, Sí. pero siempre hay 50-50. A ver, en el caso que veíamos, por ejemplo, de Silvia, que le secuestran una hija, ¿de qué manera es ella corresponsable? Mira, a veces somos de corresponsables de manera muy directa y de otra manera indirecta. Directa es que tenemos que estar conscientes de la realidad en la que estamos viviendo. Y eso no podemos sustraerlos. Hay una situación de injusticia económica, de delincuencia organizada, de resentimiento, de peligro, donde todos tenemos que tomar, en estos casos, medidas que resguarden nuestra propia existencia, que supongo que tiene que ver un poco con lo que ella estaba diciendo. ¿No? A veces se nos hace muy fácil con estas redes sociales, subimos fotografías y anunciamos y decimos y ponemos y estamos expuestos a todo mundo. ¿No? Y entonces estamos generando entre aquellos que no lo tienen o que vibran en otro nivel, que están llenos de resentimiento y de rencor, dicen, ay, esta puede ser una víctima. Pero todavía no me queda claro. Todavía no me queda claro de qué manera es uno corresponsable cuando hay cosas que salen de tus manos, que no puedes controlar. Por ejemplo, el que alguien tenga un accidente, el que suceda algo de momento, no sé. Una agresión sexual, por o ejemplo. una agresión como sexual. es el caso de Laura Ibáñez, perdón, Claro. rapidísimo. Ya superé 2 agresiones sexuales. Algo que me ayudó mucho fue cuando me preguntaron, ¿quieres que sea dañada toda tu vida o solamente un capítulo? Ay, qué buena pregunta, fíjate. Qué buena pregunta. Pero aquí sale de tus manos, es decir, la corresponsabilidad en una ¿Dónde está agresión ahí? sexual donde la encuentras. ¿no? A ver, Mario Guerra. No, yo no estaría tan de acuerdo, no lo sé, fíjate, me quedo pensando. ver. Y pienso que sí puede haber hechos de la vida que suceden fuera de nuestro control. Sí, podemos cuidar, es que se atravesó y no se fijó bien, por eso lo atropellaron. Pero de pronto me puedo pensar, ¿qué tal que se abre un agujero en la tierra y te traga? ¿No? De pronto hay visto boquetes que se va la gente por ahí. Hace no mucho tiempo hubo una inundación donde un señor se atraviesa, había una inundación, se metió en una coladera, se fue por el drenaje y lo encontraron días después. Sí. Uno diría, bueno, entonces ¿para qué se atraviesa con el agua ahí? Pues, es que tenemos que vivir en una vida donde hay muchas cosas inciertas. Sí. Puede haber descuido, sí es cierto. Es que no se fijó, qué tonto, ¿no? El hijo que sale y se muere en un accidente. Es que ¿por qué se descuidó? ¿Por qué no manejaste bien? ¿Por qué lo dejé salir? ¿Por qué tomaste? ¿No? Yo como que separaría las dos cosas. Haría como una división para ver lo de la corresponsabilidad. Vamos a una pausa y ahorita seguimos ahorita con esta discusión, ¿no? ¿Y usted qué Sí. opina? Porque le digo, a mí me conflictúa un poco esto, porque entonces pues vamos a ir por la vida sintiéndonos culpables de todo, porque entonces somos corresponsables de todo. Hay cosas en donde yo siento que sí, Hay ¿no? cosas que donde corresponden sí, a la vida y donde no intervenimos. pero Son hay los misterios otras de la vida. que son cosas de la vida. Y hay vamos cosas a ir que a son una de los pausa, humanos y ahí sí. invitándolos, Oscar, a nuestro hashtag. Hashtag yo perdono sí, ahí nos pueden comentar en Twitter. Así es, regresamos rapidísimo, así que no se vaya. El débil nunca puede perdonar. El perdón es el atributo de los fuertes. Mahatma Gandhi, abogado, pensador y político hindú. Por el contrario, lo que muchas veces podríamos, o muchas personas podrían pensar que el perdón es de débiles, al revés, es de fortaleza. Yanni Aguilar en Facebook nos comenta, gracias por este programa, justo estoy pasando por esta situación, estoy muy decepcionada de mi madre, traicionó mi confianza de una manera que yo no me lo esperaba. De momento he dejado de hablar con ella porque no sé cómo reaccionar. Yo pienso que no tengo nada que perdonarle porque se trata de mi madre, pero aún así no tengo ánimos de hablar con ella. Pero he estado muy triste desde que me di cuenta de todas sus mentiras y su traición. Por favor, denme una ayuda. Un anónimo nos dice, perdonar sí me hace más fuerte y me libera además. Irán Maza, primero hay que perdonarnos para poder perdonar. Luis Villalobos,
Perdonar creo que es para quien hizo un daño y que esté en paz con él. Uno acepta el daño y aprende a vivir con eso, superándolo o resignándose a vivir con ello. Ningún daño se olvida. En Twitter tenemos algunos otros comentarios. Nos dice Lapislázuli: debo comenzar a perdonarme a mí misma. Luis Roberto Rivera: perdonar sí, olvidar no. Carmen Garzán: qué difícil es perdonar, pero al hacerlo realmente te quitas un gran peso de encima. Irán: puedes perdonar para curar heridas internas. Llamadas telefónicas. Jenny Sandoval Arciniega: mi esposo me abandonó hace 14 años y por más que he acudido con el psicólogo, sigo con la misma actitud que no lo puedo perdonar, sobre todo porque me dejó con mis hijos sin nada y por irse con otra persona. Quiero preguntarle a los especialistas qué es lo que me recomiendan hacer. Otro anónimo: cuando era adolescente fui abusada sexualmente por mi padre y no quiero perdonarlo. Él ya murió. No es que no comprenda que el perdón me pueda ayudar, pero yo no estoy en el suelo. Muchos años lloré todos los días, pero después entendí o atendí mi depresión con terapias psicológicas y eso me ayudó mucho. Me siento muy bien y no creo en el perdón en estas situaciones. Otra llamada, esta es de Valentín y nos pregunta: ¿la persona que perdona necesita una ayuda después como terapia o algo así? Bueno, quiero recordarles que tenemos un hashtag en Twitter que es hashtag yo perdono sí, para que nos comenten entonces cuál ha sido su situación. Y vamos a ver a continuación un testimonio. Mi nombre es Génesis Rafael. Para la mayoría de la gente me denomina como un hombre transexual, es decir, que nació con un cuerpo genitales y de una mujer, pero mi identidad de género es de hombre. Yo creo que la palabra perdón es más que nada hacia uno mismo. Es primero perdonar el tiempo que dejaste ir y que no supiste en ese momento cómo expresarlo, cómo te sentías. Y yo creo que en esa parte es cuando uno se culpa a sí mismo de haber perdido tanto tiempo en buscar qué es lo que pasaba con uno. Yo creo que desde esa parte puedes buscar el perdón hacia los demás, porque ignoran, como tú lo ignoraste por muchos años, lo que es vivir en un cuerpo diferente, lo que es no encajar en una sociedad que no entiende y que muchas veces se cierra y no acepta tu forma de expresar tu género. Yo creo que cuando entiendes esa parte es cuando puedes perdonar, pero no olvidar. Olvidas cuando ya no te importa, pero la verdad es que sí te importa. Y es por eso que muchos de nosotros necesitamos expresarnos y enseñar a los demás qué es lo que pasa con nosotros, que también somos seres humanos y que también merecemos respeto. Yo creo que lo que más lastima no tanto es el dolor físico que te puede ocasionar una persona. Lo que más te duelen son las palabras. Lo que más te duele es que sea una persona cercana de tu familia, que se supone que está ahí para cuidarte, cuando realmente no lo están haciendo. Yo creo que eso es lo que tú aprendes a perdonar y a dejar ir. Yo creo que si no hubiera perdonado, yo no hubiera avanzado en mi vida, me hubiera estancado. Perdonas cuando alguien te lastima. Y si no lo haces, siempre vas a tener esa persona ahí que va a ser como una piedrita en el zapato. Y cuando tú te abres a ese dolor y lo dejas ir y lo analizas del por qué y cómo sucedió, es que puedes decirle a la otra persona: está bien, ¿no? Es tu idea, es tu forma de pensar y la respeto, pero también te pido respeto hacia lo que yo siento y cómo yo me siento, más que nada. Qué difícil y cómo hay muchas cosas que uno tiene que perdonar. Cualquier cosa, además, que llegue a tu vida es lo que uno tiene que tratar de perdonar. Y hoy en este programa vamos a tratar de aprender a hacerlo y más adelante le vamos a pedir a nuestros especialistas que nos vayan diciendo cómo se siente perdonar, cómo es vivir perdonando y cómo lo podemos lograr. Pero bueno, primero quiero saber, Arsenia, ¿ya te convencimos un poquito aquí con todo lo que hemos estado platicando de que hay que perdonar? Pues, un poquito, porque de verdad, en realidad estoy de acuerdo con todo lo que dicen los especialistas, pero yo no puedo. ¿Por qué? No lo sé.
Sí entiendo que el perdón es para liberarse de alguna forma a uno mismo, pero yo a veces me pregunto, como que el perdón, la palabra perdón, como que ya es usada nada más. Sí. No sé, puede ser que coincida el dicho de que más vale pedir perdón que permiso, entonces eso es lo que a mí no me gusta, ¿no? Sí. Yo tuve violencia familiar y pues ya tengo 61 años y a mí no se me olvida. No, pues eso no se va a olvidar nunca. No se me olvida y recuerdo, pasan eventos en mi vida y vuelvo a recordar. ¿Sí? ¿Y qué sientes cuando lo recuerdas? O sea, ¿tienes coraje? ¿Tienes tristeza? Todo, me da coraje, me da tristeza, me da sentimiento y me da coraje porque no tuve, ¿cómo le diré? Las palabras adecuadas para defenderme. Sí, y eso no sé qué. Eso te pasó de jovencita. Sí. ¿Y cómo has vivido todos estos años haciendo qué? ¿Cómo? ¿Con coraje, con rabia, desquitándote? ¿O no? ¿Con quién? Desquitándome no, con una careta que no me gusta que me ofendan o que me lastimen. Y si me lastiman, pues yo llevo a cabo la frasecita esa de que cada acción tiene una reacción. Entonces, si me ofendieron, pues que la paguen. ¿Sí? No sé de qué manera, pero que la paguen. ¿Sí? No es nada de que me haces y te perdono. Sí, porque yo veo unas escenas de una novela, no porque sea novela, sino el mensaje, ¿no? De que la ofenden a la señora y de repente le llevan mariachis, ¿sí? Y ya perdonó. Y ya perdonó, sí. Y a la cama. Sí. Y eso a mí no me gusta. No, me encanta que lo digas porque pareciera que el perdón es algo así de tan fácil, ¿no? Te traen unas flores, te dicen bonito y ya aparentemente perdonas, y el perdón es mucho más profundo, es todo un proceso. ¿Te gustaría perdonar a alguien en este momento de tu vida? ¿Tienes a alguien a quien perdonar? Pues como perdonar, agarrar e ir y decirle, te perdono ya, no. No, de decirlo adentro de ti, de tu corazón. Pues sí. ¿Te gustaría perdonar, por ejemplo, a ese agresor? Pues de palabra, yo creo que sí, pero dentro de mi corazón está muy lastimado. Muy lastimado y no, para mí no es fácil, se me dificulta muchísimo. Yuta, ¿qué le dirías a Arsenia? Mira, yo te diría que esta es la trampa en la que nos metemos automáticamente. ¿Qué edad tenías cuando recibiste este maltrato? Hay muchos eventos que no me acuerdo. Pero están más bloqueados. O menos ¿en qué etapa ¿Pero de a qué edad? O sea, ¿de niña? De niña. De niña. Entonces, eso pasó hace cuando menos 45 años. Ya no está sucediendo ahora. Y los otros 45 años los has desperdiciado pensando en esos primeros 15. El perdón no significa negar que eso pasó, efectivamente sí pasó y es doloroso. Ninguno desea tener unos padres golpeadores, y si no, que levanten la mano el que sí los quiere. No los queremos. El que te hayan golpeado a tus papás tuvo que ver con ellos y con sus conflictos no resueltos. Como decía Marichu, un poquito como entender, no justificar. No fuiste tú, fue problema de ellos. Pero tú vales tanto que lo dejas atrás. Y te quedas con el aprendizaje, sí, que a partir de ahora nadie más te va a volver a maltratar, porque ahora ya tienes lo que no tenías de niña, que ahora ya te puedes defender. Y eso tampoco significa que no te vas a relacionar con el otro. Te vas a relacionar con personas que te traten bien, y las que te tratan mal, no. Y a esas las dejamos atrás, pero empiezas a tomar el control de tu vida. No sé si me estoy explicando. Sí. Sí. En cuestión también de la infidelidad, yo siento que la persona que es infiel nada más agarra y dice, pues, yo te pido perdón y ya te pedí perdón, ahora tú, como si fuera un enfermo, tú cúrate, yo estoy bien, yo ya pedí perdón, ¿sí? Ahí no creo que haya sentido necesariamente culpa
o responsabilidad por lo que sucedió. Aquí habría que ver cada caso. La primera vez, si esto sucede, la primera vez es responsabilidad del otro. Todas las siguientes son responsabilidad tuya. ¿Por qué? Porque estás confiando en alguien que no es confiable, porque no estás viendo a la persona real que está frente a ti, sino estás mirando tu idea de. Y esto es importantísimo, porque si yo no veo quién es la persona que está frente a mí verdaderamente, no puedo protegerme de ella. Es decir, yo me puedo relacionar con un perro, con un ratón, con un pajarito o con un cocodrilo. Con todos me puedo relacionar, pero me relaciono de manera diferente. Si al pez lo saco del agua y me lo pongo en la mano, lo voy a matar. Entonces no puedo hacer eso con el pez. Lo tendré que tener en la pecera. Al pajarito, si lo saco de la jaula y la pongo en la mano, va a volar, porque es un pajarito, va a volar y entonces ya no vamos a estar juntos. Al perro sí, y al cocodrilo, si intento hacer eso, me va a morder la mano. Para poderme relacionar, tengo que ver quién es verdaderamente para saber cómo me tengo que acomodar, a qué distancia tengo que estar. Ahí es donde yo tomo la vida en mi control. Y entonces ya no estoy dependiendo del otro. Qué bonito ejemplo pusiste. Y de todas maneras vamos a seguir platicando de esto, Arsenia, y después al final del programa te invitamos a que platiques en lo personal con nuestros especialistas, ¿sale? Sí, para poder gracias. seguir platicando aquí con más testimonios y ahorita vamos para allá también con nuestro panel. A ver, Dafne, ¿tú eres rencorosa? ¿Te cuesta trabajo perdonar? Sí. Bueno, es que lo que pasa, vine aquí porque, bueno, que mi mamá primero me perdone por decir este testimonio, pero hemos pasado ahorita una cosa muy difícil, que es que mi papá le engañó y a mí siempre me ha afectado mucho los problemas entre ellos. Y esto deriva que mi hermano casi nunca estuvo ahí con nosotros, siempre se iba como a fiestas o a la escuela y yo siempre me quedaba escuchándome. De ahí tuve problemas como conmigo misma y entonces a mi hermano siento que no lo puedo perdonar por eso, porque había veces que era mi cumpleaños y era como, vamos a estar bien, mi hijo va a venir y entonces, o sea, en vez de que dijeran, es mi cumpleaños, hay que estar bien por ella, era como, no, mi hijo va a venir, tenemos que estar bien porque el niño tiene que estar bien. Y de ahí siento que le agarré mucho coraje a mi hermano. Y ahora viene lo otro, que es que mi papá, no sé qué pasó, que no sé muy bien qué pasó entre ellos hace poco tiempo. ¿Entre tu mamá y tu papá? Ajá. Y entonces, solo sé que mi papá no es la persona que me decía que era recto, que era, pues muy allegado a la familia. Y me acuerdo que él me prometió que él no iba a ser como su papá, o sea, que engañara a su mamá, que le pegara, que se enojara con ella, y pues está haciendo igual. Y siento que de ahí derivan muchos problemas de que no puedo hablarles bien a mi familia por culpa de todo eso. O sea, no sé qué culpa tiene mi familia o sea, siento que soy como, por decir, una víctima o algo así, de, como decían, que luego siempre tenemos la culpa, pero, por ejemplo, todo lo que pasaba, yo estaba chiquita y no podía llegar y salirme de mi casa cuando mis papás estuvieran peleándose. O sea, todo eso te ha venido afectando a lo largo del tiempo, me imagino. Sí. ¿Cuántos años tienes ahora? 21. 21 años. Y me cuesta mucho trabajo convivir con personas, estar bien con alguien. ¿Tienes miedo a ser lastimada, me imagino? Ajá. ¿No? Ok. Vamos, Mario Guerra, sí, yo ¿le creo que dices algo tú a Dafne? Aquí hay un par de cosas. Primero, lo que puedo ver por su estado emocional, sí es lo que está pasando, pero también es este miedo, esta como angustia, me parecería una angustia lo que siente, ¿no? Sí. Como esta angustia de perder a la familia, como esta angustia de que el hermano se va, y mi papá me dijo que no iba a ser así, y las cosas están pasando como me dijeron que no iban a estar pasando, y yo tengo mucho miedo, aún a mis 21 años, tengo mucho miedo que mi familia se acabe a partir de esto, ¿es así? Por ahí va la cosa. De hecho, hasta ha derivado cosas como cortarme. He llegado a cortarme. Esto pasó hace 5 o 6 años. Ya después ya me di cuenta que todo eso estaba mal. Pero ¿Para qué te cortabas? ¿Qué sentías cuando te cortabas? Pues no me gustaba llorar. En ese instante no me gustaba llorar. Y cuando me cortaba era porque
pues no quería que mis papás se dieran cuenta que me lastimaban sus acciones. De hecho, cuando era chiquita, les pedía que se divorciaran. Y ellos así como, ay, ¿cómo nos vamos a divorciar? Pero pues, al final de cuentas, está pasando lo que yo sabía de chiquita que iba a pasar, que era todo eso. Es dolor lo que sientes, ¿verdad? Mucho Sí. dolor, mucha tristeza, mucha impotencia. ¿Sí? Pero fíjate que llorar es riquísimo. Sí. Y qué bueno que ya aprendiste a llorar. Vamos a una pausa y ahorita seguimos platicando. Regresamos rápidamente. No se vayan. Las artes urbanas, street art o arte callejero es el término que se utiliza para referirse a todo el arte en la calle. ¿Y cuántas personas no solamente viven de esto, sino que además están acostumbradas a pasar por la calle y divertirse tal vez o asombrarse con lo que hacen estos artistas en la calle? Sin embargo, para muchas otras personas esto es una gran molestia y forma parte de una incomodidad al estar en la calle. Pero bueno, esta es una expresión del ser humano que es necesaria y definitivamente es un público al que le llega muy distinto al que reciben los artistas en los espacios cerrados. Pero ¿qué hay detrás entonces de todo el arte que está en la calle? Mañana Fernanda Tapia precisamente hablará acerca de todo eso. Y si tú quieres acompañarnos aquí en el estudio de Diálogos en Confianza, entonces llámanos al 5341-1193 y 5341-4687. Vamos a ver un resumen de lo que ha pasado hasta el momento. Perdonar es retirar el significado que dimos negativo a un hecho y dejar de buscar la venganza, la revancha, el que el otro sea castigado por aquello que hizo. Perdonar también es humano, por supuesto. La venganza es deliciosa, indiscutiblemente. La disfrutamos, pero no resuelve el resentimiento. Y enseñamos a nuestros hijos que el perdón es una opción y el perdón no es una opción. El perdón es una necesidad. Y que necesidad es igual a vida. Que el perdonar es un acto inteligente y amoroso para ti y para los demás. Perdonar es que ese evento no esté condicionando mi manera de ir enlazando los eslabones de mi vida futura. Yo no perdono para el otro, perdono para mí, porque mi vida vale tanto que no merezco estarla arrastrando con algo que ya no está. Es indispensable también que el ofensor, una vez que ha cometido la falta, la reconozca de qué manera me ha lastimado, ofrezca no volver a hacerlo y a partir de ahí empezar a restaurar una relación. Si el otro reconoce, me pide una disculpa, promete y cumple no volver a lastimarme y yo aún así no puedo, esa es una cosa totalmente personal. Algo dentro de mí me mantiene en este resentimiento o en este miedo de que me va a volver a lastimar. Que para perdonar tienes que trabajar también mucho en tu autoestima. Perdona a todos y perdónate a ti mismo. No hay nada como vivir sin enemigos. Facundo Cabral, cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y nos quedamos en la contestación que Mario le estaba haciendo a Dafne, una mujer, una chica que está muy lastimada por la relación de sus padres, por cómo se llevan ellos, por toda la situación que ha vivido en familia, por la infidelidad del padre hacia la madre, en fin, una vida que le ha dolido, digamos. Y Mario, le estabas contestando entonces. Sí, entonces, bueno, primero sí veo como mucha angustia, como decía. Creo que es algo que no solamente viene de ahorita, ya lo confirmó, sino viene desde la niñez. Estas angustias de cómo funciona mi familia y prefiero que se separen antes de verlos peleándose porque parecería contradictorio, pero uno dice, yo quiero mi familia tanto que no quiero que se destruya a través de pelearse, preferiría verla separada con tal de que esto disminuyera, que también disminuye mi ansiedad. Aquí veo una cosa bien interesante que oí también en otros testimonios, el tema de las expectativas. Alguien dijo, es que yo no esperé que mi madre me hiciera esto, es que yo no esperaba que mi padre hiciera esto otro, es que yo no esperé que mi pareja me diera esta traición. Estas expectativas que tenemos, que a veces pensamos, estas personas que me quieren no deberían lastimarme, y a veces pasa que sí. A veces no hay que recordar que mi padre es un señor también, que antes de ser mi padre fue Juanito con sus traumas, con sus deseos, con sus dificultades, con sus defectos. Mi madre también es una señora, es decir, estas nomenclaturas de pareja, padre, hijo, esposo, son nomenclaturas, pero atrás de eso hay personas tan humanas como nosotros, y que entonces cuando tenemos expectativas muy altas y la realidad es diferente, nuestro sufrimiento es mayor. Si no podemos ajustar la realidad, porque este señor que mi papá es así,
Sí puedo ajustar mis expectativas y decir, bueno, yo no puedo seguir esperando su lealtad, su fidelidad, no puedo seguir esperando su honestidad, porque ya me ha demostrado que no lo hace. ¿Por qué no lo hace? No lo sé. Pero yo, para sufrir menos, tengo que ajustar esas expectativas y decir, ya sé hasta dónde va a llegar, ya sé, esta es mi familia. No la voy a cambiar, yo no la voy a cambiar, porque así es cada uno de ellos. Más bien voy a ajustar lo que espero de ellos y a partir de esta realidad más objetiva decir, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo aprendo a vivir con esto? Si mi papá no es quien yo pensaba, no lo es. No es porque haya cambiado, sino porque nunca lo fue. Me mostraba otra cara quizá, y yo también hay cosas que no quise ver. Ahí es donde viene la corresponsabilidad, donde yo me doy cuenta, híjole, son personas, no sé si no de confiar o bastante confiables. Es decir, puedo confiar que él me engaña, puedo confiar que él me miente. Es decir, ya sé cómo son. Ahí es donde ajusto mis expectativas y a partir de eso. Sin embargo, en tu caso muy particular, dado que estos cortes, dado la angustia que veo, creo que para ti ayuda profesional es algo que te va a venir muy bien. Si no lo has hecho todavía, busca la ayuda de un terapeuta que te pueda acompañar en este proceso de asimilar realidades, de manejar emociones y de canalizarlas de una manera más eficiente para que no tengas que voltearlas contra ti misma. Porque esas autolesiones no deja de ser una forma de tanta emotividad contenida que no se puede voltear hacia afuera porque tengo miedo, mejor la volteo hacia adentro y no es benéfico para nadie. Y te vamos a invitar luego a que te acerques también con ellos para seguir platicando, ¿sí? Pero aquí yo te quiero preguntar eso también, bueno, al panel en general, Marichuy, ¿qué pasa cuando uno está lleno de rencor, lleno de coraje, lleno de rabia y no puedes perdonar? ¿Qué te pasa físicamente? Sí. ¿Volteas también esa agresión hacia ti, aunque de otras maneras, Marichuy? Sí, definitivamente una de las cosas importantes es que nuestro cuerpo se va enfermando y bueno, hay estudios muy importantes y está muy conectado el cáncer, ¿no? Es una de las enfermedades que se ha conectado mucho porque es el resentimiento y el rencor guardado a lo largo del tiempo, el estar recordando, eso es resentirse. Y me llama mucho la atención dentro de estos testimonios, ella empieza diciendo que ojalá su mamá la perdone por lo que va a decir, pero yo creo que también ahí ve la necesidad que tú tienes de que tu mamá te perdone, pero también sería muy importante la necesidad de que tú los perdonaras a ellos y poder entender que esa es la familia que tienes y que estás ya a los 21 años en la posibilidad de decidir cómo quieres vivir tu vida. Y también darnos cuenta que en el caso de la señora del primer testimonio, ella habla de la violencia que están ejerciendo sobre ella o que ejercieron sobre ella, pero no se da cuenta que al no perdonar también está ella ejerciendo sobre sí misma esa violencia, se está lastimando, porque no, el perdón también lo que hace es que bloquea la posibilidad de disfrutar la vida, de ser feliz, porque hay un veneno letal que se llama amargura también, ¿no? Que nos corroe por adentro. Y tú decías, no me puedo relacionar con nadie, estoy encerrada porque precisamente bloqueas la felicidad, bloqueas el amor. Y bueno, pues la verdad no es nada grato vivir así de esa manera, ¿no? Oye, tú dijiste hace un momento que la persona que vive con rencor y todo desarrolla cáncer. Bueno, hay estudios muy interesantes al respecto en donde se conecta, no todos los casos, no voy a generalizar, pero sí hay como una conexión muy interesante entre el cáncer y el no perdón, o los resentimientos más bien yo diría, y los rencores guardados a lo largo del tiempo. Bueno, y también es un hecho, lo que sí es un hecho verdaderamente es que la relación que tienen todas las emociones en el cuerpo físico, ¿no? Estamos ¿no? conectados. Entonces vamos somatizando por ahí con el dolor del estómago, con el dolorcito de la espalda, con el cuellito torcido, en fin, cada quien tiene el punto débil en donde, ¿no? En donde se nos reflejan todas estas emociones y desde luego el rencor, la ira, el coraje son de las más nocivas. Así ¿no? es, y bueno, también se habla de hipertensión, también se puede hablar de diabetes, también se puede hablar de artritis, o sea, como tú dices, cada uno, de acuerdo a nuestra genética, de acuerdo a cómo hemos tratado nuestro cuerpo, nuestro punto débil, pues esa emoción se va a reflejar ahí, y si no la atendemos en la parte también emocional, no solamente en la parte física, pues puede tener otro tipo de manifestación de repercusión. Así es. Vamos entonces, para seguir platicando de esto, vamos a ver el siguiente testimonio. Mi mamá murió cuando yo era muy pequeña. Hubo abandono, hubo maltrato. O sea, mi papá era injusto porque se volvió a casar y no nos compraba fruta ni nada. Pero eso es lo que no perdono, o sea, el maltrato y el abandono, porque sí fue un abandono físico, o sea, nos dejó por estar con esta persona y éramos muy pequeños. Ahí lo operaron, le hicieron una traqueotomía y él ya no podía hablar.
le pedí perdón y le dije, yo sé que tú quieres pedirme perdón, yo te perdono. Y pues como él no podía hablar, pues le salieron sus lágrimas, ¿no? Y me abrazó, no podía hablar, y pues supe que era lo que él necesitaba. Después de eso, al poco tiempo, él murió. A mi padre en ese entonces sí lo perdoné, pero a mis hermanos no. Una vez yo platiqué con uno de los mayores, porque son 2 hombres y 2 mujeres, le pregunté por qué me había golpeado tanto, por qué me había hecho tanto daño en una reunión que hubo en una Navidad, y me dijo que porque a él lo habían maltratado. Me es difícil perdonar porque pienso que ellos deberían de solicitar el perdón, ¿no? Para podérselo brindar. O sea, ese dolor no lo he podido sacar porque duele, o sea, lastima. Es un coraje que tengo reprimido, ¿no? O sea, una impotencia que no he podido desahogar. Entonces, creo que eso me hace, o sea, inconscientemente explotar algunas veces. Bueno, pues ahí tienen ustedes, ¿no? Y volvemos a ver las expectativas. Él dice, yo esperaría que ellos me pidieran perdón para yo poder perdonarlos, pero como no lo hacen, no lo puedo perdonar. Es decir, tengo la expectativa, ellos deberían pedirme perdón. Eso es una expectativa. A lo mejor no lo van a hacer. Y aún así uno debe decir, bueno, si lo hacen sería más fácil. Pero si no lo hacen aún así, puedo decidir perdonarlos a pesar de que ellos no lo hagan, porque lo hizo con su padre. Su padre no le pidió perdón. Él dijo, yo creo que él me quiere pedir perdón por lo que me hizo, y él decidió poner en voz de su padre que no podía hablar, algo que su padre nunca dijo, que al final él lo abrazó y él interpreta, claro, es lo que quería, pero no dejan de ser expectativas. Pero qué curioso cómo acomodamos unas para un lado y podemos interpretar que el otro quería pedirme perdón y no le es posible hacerlo con los hermanos a pesar de que no se lo dicen. El hermano le dice, bueno, quizá te maltraté porque a mí me maltrataron. Y entonces es mucho del tema del perdón tiene que ver con el entendimiento. Sí. ¿Cómo entiendo que pasaron las cosas? Yo no hubiera querido que pasaran así, eso me queda claro, pero pasaron como pasaron. Y no hay nada que yo pueda hacer para cambiar el pasado. El pasado está hecho para entenderse, el futuro está hecho para construirse y el presente está hecho para vivirse. Entonces, en estas 3 fases, uno quiere a veces cambiar el pasado, reconstruir el pasado, se niega a vivir un futuro más libre porque dice yo no voy a perdonar, y en el presente vives arraigado en una emoción, atorado justamente en una emoción, porque está esperando que suceda algo en el pasado que ya no va a suceder. Es que sabes que es un tema que tiene que ver también con la injusticia, ¿no? Entonces, cuando uno siente que lo que te han hecho es verdaderamente injusto y doloroso, pues como que no sientes que la persona sea merecedora del perdón. Y muchas veces es injusto, pero perdón no es igual a justicia. Exacto, y además era lo que quería decir. De todas maneras, la vida está llena de injusticias y seguirá estando llena de injusticias. Y nos van a pasar muchas cosas que no nos van a gustar. Pero ¿para qué quedarnos anclados a la rabia y al coraje? Mejor soltar. ¿Perdonar podría ser soltar? Perdonar es resignificar el hecho y liberarse de las emociones negativas que se producen al recordarlo. Sí, cuando lo recuerdo puede que me reviva, pero mira, lo voy a escribir de una manera muy gráfica. Las cosas que nos pasaron en la vida, en el pasado, mucha gente las tiene aquí en el frente y va caminando con ellas aquí como el burro que tiene la zanahoria, siempre viéndolas. Estas cosas que nos pasaron, tampoco es que olvidarlas y las tiro, porque no puedo, pero sí las voy a poner al menos aquí a un lado, para que mi panorama de caminar hacia el futuro esté más abierto y lleno de oportunidades. Aquí las tengo. A veces regreso a revisarlas porque esto me permite decir, espérate, me lastimaron en mi relación pasada, me pusieron el cuerno, ¿qué hice yo también? ¿Cómo contribuí a esto? ¿Y cómo me confié de más? Aquí lo tengo de reojito para que no se me olvide, pero no lo quisiera tener aquí para que fuera esta infidelidad que cometieron conmigo todo lo que ve en mi panorama, ¿no? Es como tener la mano aquí y no ver nada más que la mano. Ok, la mano la tengo acá y sé que si la quiero usar la uso, pero no me la pongo aquí porque si no me voy a caer otra vez. Claro. Y si es soltar, y si es soltar, perdonar. ¿Qué es soltar tu deseo de venganza? ¿Qué es soltar tu amargura? ¿Qué es soltar tu egoísmo? ¿Qué es soltar? Tus expectativas. Claro, tus expectativas. Entonces sí tiene que ver con un trabajo de apegarse a, porque también uno se apega. También un sentido de vida es la infelicidad. Hay mucha gente que vive para la venganza y es su motor. Sí. Hay mucha gente... Bueno, de eso están hechas las telenovelas, claro. Porque si no, ¿de qué vivirían, no? Los exactamente. Y las actrices. Entonces sí implica soltar, inclusive soltar este sufrimiento que estoy sintiendo y darme la oportunidad de vivir de manera diferente. Yo quiero soltar, pero un cúmulo de comentarios. Menos mal que es eso. Exactamente, sí, solamente hasta allí. Nos dice en Twitter, nos dice Irán, yo perdono si me deja de doler, ¿no?
O bueno, hashtag yo perdono sí me deja de doler. Obscura Dama, el perdonar es divino y alivia el espíritu, al igual llena de paz nuestro entorno. Marta García, ¿hay algunos pasos para perdonar? Nos pregunta. Osito Shelley, yo sé que debo perdonar porque no es bueno para el alma, pero te hacen tanto daño que a veces es imposible. Lápiz Lazuli nos dice, perdonar a mi mamá por el maltrato infantil en mí, porque ella tuvo una niñez difícil, porque fue maltratada también. Después de perdonar también es poner límites con quien perdonamos. Belém Gallegos Rojas, el único que habla de las clases como son es Mario, felicidades. De Muy las bien. cosas como son. Sí, pero dice clases aquí, entonces supongo A lo que mejor son clases. fue una autocorrección de la tableta, así que Sí. la perdonamos. Ok. Abraham Espinosa, reflexión del perdón, debes primero perdonar. Yo sí perdono, nos pone. Bueno, y hay muchos más comentarios, pero debemos hacer una pausa, así que una disculpa a las personas que se conectan. Regresamos después de esto. Porque somos muy orgullosos como personas. Porque hieren sentimientos, hieren susceptibilidades y es algo que de momento o por el transcurso del tiempo no se puede desechar, no se puede olvidar. Porque nos lastima. Algo que nos hagan, que nos lastime, nos cuesta mucho trabajo perdonar. Porque las personas no estamos acostumbradas a doblar las manos ante algo que te hace daño. Es que luego traes muchos sentimientos encima que no perdonas a nadie. Eso lo estoy hablando por rencor hacia mí, pero pues no todas las personas son iguales. A veces es muy difícil perdonar porque no está uno acostumbrado, porque tiene uno mucha soberbia. Pues a veces nos lastiman y pues como que somos muy orgullosos y no queremos perdonar. El perdón es como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor inglés. Primero viví lo de mi hermana, se la llevaron, ella tenía 15 años. Fueron a tocar a mi casa y se la llevan. En mi casa estábamos todos así, con impotencia, de ¿dónde estás? ¿Dónde la buscamos? ¿No? Es tu hermanita, ¿dónde la buscamos? Y vamos a la policía, no vamos porque nos tienen amenazados. Ver a mi mamá tirada en el suelo llorando, ver a mi papá destrozado, temblando todo el tiempo con el teléfono a ver a qué la llamaban. Yo creo que verlos a ellos yo como hermano es, aparte desgastante, es frustrante. Pagan el rescate, cuando la van a dejar, agarran a estos cuates y los llevan presos, ¿no? Sí, a mí me llevaron. Y pues yo ya había vivido lo de mi hermana, ¿no? Entonces yo, cuando me llevan, lo primero que se me prendió fue ver cómo me escapo. O sea, la manera de ver cómo me escapo. Porque yo ya había vivido lo de mi hermana y ver cómo están sufriendo por un ser que no está con ellos. Y no sabe si va a regresar porque no te garantizan a que vamos a regresar. Posteriormente, después de que me escapo, ya fue cuando salimos de mi casa y ya no regresamos. Y así vivimos. Yo pienso que hasta la fecha estamos marcados por eso. Vivimos casi pendientes de todo, quién está atrás de nosotros, qué carro está sospechoso, quién está ahí parado en la esquina. Cuando te subes al carro te fijas que no hay nadie ahí. ¿Para qué perdonarlos? Es principalmente para yo estar bien. Dios sabe cómo van a pagar ellos y la justicia que sí les caiga con toda la ley. El perdón interno, nosotros así, a nivel interno, yo pienso que sí. Bueno, al menos en mi caso yo te puedo decir que pues no los odio. Fíjate, ahorita apareció también una palabra que no habíamos mencionado, el odio, ¿no? Que el odio tiene que ver también con el no perdón, con la falta de amor, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ir haciendo para perdonar, para perdonarnos? ¿Es diferente perdonar a otro que perdonarte a ti también? O sea, ¿cambia? ¿O va dentro del mismo paquete? El perdón es una manera de manejar el enojo, tanto el rencor como el resentimiento, como el perdón, o la culpa y la responsabilidad
todos tienen que ver con el enojo. Nada más que el rencor, el resentimiento y la culpa va a ser un rebote disfuncional que me hace daño, y la responsabilidad y el perdón es funcional. Entonces sí es muy parecido. Normalmente si no sé y no puedo perdonarme a mí, tampoco lo puedo hacer con los otros, pero no lo tengo totalmente claro. El gran problema que tenemos los seres humanos es que no nos conocemos y no encontramos como los caminos para irnos moviendo. Primero que nada, para perdonarnos a nosotros mismos, hay que reconocer que lo que sea que hayamos hecho fue lo mejor que pudimos hacer en ese momento con las herramientas que teníamos. No éramos otra persona, no éramos en ese entonces los que somos ahora, éramos los que éramos en ese entonces. Y entonces tenemos que darle vuelta a la página para empezar a movernos. De la misma manera que para perdonar al otro, sí necesitamos voltear a ver atrás, pero necesitamos empezar a valorar qué precio le ponemos a nuestra vida el día de hoy. ¿Cuánto valgo yo hoy? Lo que pasó atrás, como ya dijo Mario, no hay manera de cambiarlo, ya pasó. ¿Cuántos años nos quedan de vida? Cada quien tendrá algunos, no sé cuántos. ¿Cómo los queremos vivir? Y entonces sí, es un trabajo de ir tomando el control de la vida lo más posible para poderla ir empujando hacia donde nosotros queremos ir. Y como decía Mario hace un momento, y no estarla bloqueando con algo que no está aquí, que no está en este momento. Tenemos muchas llamaditas y muchos comentarios, y además también del hashtag que estamos estrenando el día de hoy. Pero mira, rapidísimamente en Facebook voy a leer varios nombres para agradecerles. La Bruja Gl, Karen Fufura, Fufura, Liz Barrera, Zurita CG, Caquija, Patti Calderón, Jennifer FS, Sara Gallardo, Tania Lorca, Abad Murrieta, Pau Paulop, Eusebio Ortiz, María Gregoria, Andrés Sala Salgado, Sacnite Caudillo Esparza, en fin, pero muchos comentarios aquí en Facebook son en torno a la infidelidad, lo difícil que es perdonar a una infidelidad, que incluso sus parejas les han demostrado un cambio total, pero todavía no pueden perdonar. Había un comentario que incluso decía, bueno, yo estoy casada en este momento, pero tuve un exnovio que me fue infiel y hasta la fecha no lo puedo perdonar y me duele, ya después de años de casada, que no tiene nada que ver y no ha visto a esta persona, pero le sigue doliendo mucho. Y bueno, a propósito del hashtag que creamos el día de hoy, de hashtag yo perdono sí, hay varios comentarios, y uno de ellos que nos llamaba la atención es de Oscar C. Méndez, que dice, soy maestro y pretendo ser un buen profesor, pero un alumno se sobrepasó diciendo que él paga y que yo debo obedecer. Le hice ver a los papás de cada uno esto y fueron a la dirección y el director me pidió que yo pidiera perdón. Qué difícil es pedir perdón ante una injusticia. Y bueno, les comparto varios más. Richial LB, yo he perdonado a los que me han dañado. Mis momentos de ira son de 5 minutos y el perdón es para siempre. Yo sí perdono. Deri X, yo no puedo perdonarme. Hashtag yo perdono si tuviera el valor. Asael Macías, yo perdono si he encontrado la paz con mi persona y los demás. Más arriba está el de Siguiendo Luna. Dicen, Ceci Velázquez, si no recuerdo nada de lo que me hizo daño, recuerdo y siento no haber perdonado. Bueno, el de Siguiendo la Luna nos decía que las especialistas habían mencionado que que hay corresponsabilidad y en una negligencia médica, cuando deja a un paciente con daños irreversibles, se refiere o pregunta, en estas situaciones hay también corresponsabilidad. Alejandra Bueno, yo perdoné todo el daño que me hizo mi marido y su familia, aún siguen usando a mis hijos para hacerme daño, mi marido se suicidó. Que este es otro perdón difícil, cuando la persona ya no nos acompaña en este mismo plano y entonces, ¿cómo hablar para decirle? No, y todo, Oscar, porque es eso y el abandono y el fracaso y la pérdida y la traición y el engaño y la mentira y todo. Y muchas el veces la daño. persona a perdonar ya no está, porque estaba en el pasado, porque ya murió, porque ya se fue
Y entonces por eso el perdón es tan bueno entender que es algo muy personal. No tiene que estar el otro presente para que yo pueda perdonarlo, si no tendríamos que andar desenterrando muertos para decirle te perdono, o para pedirle perdón en todo caso. Claro, ¿no? claro. Entonces A podemos ver, hacerlo de manera simbólica también. Una respuesta de cada uno de Sí. ustedes de por qué sí perdonar, por qué sí. ¿Por qué sí perdonar? Porque quiero una vida tranquila, con paz, con salud. Quiero que fluya en mí el amor hacia mí y hacia los demás. Quiero unas buenas relaciones con los demás y quiero disfrutar la vida, porque la vida solo se vive una vez. Ok, ¿por qué sí? Porque me conviene. Sí, Por mí mismo, por mi tranquilidad, por mi pura conveniencia. Esto no tiene que ver con el otro. Es más, perdono hasta porque soy egoísta, porque yo quiero estar bien. Ya lo que que al otro le vaya como le tenga que ir, pero yo quiero estar bien. Por egoísmo nada más. Me gusta esa Por respuesta. interés, porque es necesario para mí, para mi calidad de vida. No tiene que ver con el otro. El perdón nunca es para el otro. Incluyendo en estas situaciones como de negligencia médica o lo que sea, no es para el otro, es para mí. Esto es lo que hay. ¿Cómo saco el mejor partido de lo que sí hay? No de lo que no tengo. Fíjate cómo cuando es para tu interés solamente rápido, de Leti Cardoso en Twitter nos dice, mis hijos no perdonan mi segundo matrimonio, yo les pedí perdón, pero hace mucho no los veo, entonces siguen con el rencor y eso a mí me duele. Pero fíjate cómo eso ha limitado el hecho de que los hijos estén cerca de la mamá, se están privando de una relación única en la vida, ¿no? Claro. Cuando a lo mejor ha sido buena. Y a mí me llama mucho la atención algún comentario que hicieron ahí en las redes respecto a que perdonar es divino. Si nos vamos con esa creencia, se nos va a complicar más, porque nosotros somos humanos, tenemos una conexión con la divinidad, ¿no? Pero yo creo que más que nada perdonar, más que un acto divino, es un acto consciente, es un acto voluntario, es un acto de darnos cuenta que nos conviene y que es bueno para nosotros, ¿no? Y que, claro, despierta nuestra parte, pues, luminosa, vamos a decirlo así, que tenemos como personas, ¿no? Okay. Y esta parte, no sé si quisieran ustedes retomar y agarrar este toro por los cuernos de si realmente es difícil pedir perdón cuando te lo están imponiendo dentro de un trabajo y tú no tuviste, entre comillas, nada que ver, ¿no? O sea, cuando te obligan a pedir perdón. y ante una injusticia. Y ante una injusticia. Puedes decidir no hacerlo. Y alguien dirá, Pues pero es que me corren el te trabajo. Bueno, corren. entonces tú valora tu ¿Qué dignidad, el trabajo que puedes tener y un sueldo que te da. Si esto tiene precio, si tu dignidad tiene precio, entonces pide perdón. Porque hoy te dicen pide perdón, mañana te van a decir híncate. Yo también digo, por ejemplo, la persona que ha cometido una infidelidad, que dice, ok, sí, la reconozco, sé que te lastimé, perdóname, estoy arrepentido, prometo no volverlo a hacer. Y la persona no perdona y no perdona. Yo les digo en terapia, a ver, ¿qué puede hacer él o ella para que tú lo perdones? ¿Hay algo que pueda hacer? Si la respuesta es no, entonces ya el asunto es tuyo, muy personal. Pero si dices sí, quiero que se hinque y me bese los pies. Y le digo al otro, ok, ¿estás dispuesto? Y el otro dice no, entonces no hay nada que hacer. Porque yo no estoy obligado, por grave que haya sido mi falta, no estoy obligado a hacer lo que el otro me pide si pienso que eso me denigra, siempre que ya haya pedido perdón, siempre que haya mostrado arrepentido y quiera restablecer la relación. Pero tampoco soy un genocida, ¿eh? Claro. Puede haber cometido una infidelidad, no soy un genocida, no soy una persona maligna, sí cometí un error, pero dime qué más puedo hacer. Claro. Y yo ya veré si estoy dispuesto o no. En este caso del profesor dice, me obligan a pedir perdón ante una injusticia, fue una decisión de él si es que lo hizo. O al revés también, porque en el caso, por ejemplo, de la infidelidad, hay muchas personas, mujeres, hombres, que perdonan a la persona infiel porque les pide perdón y lo repiten, y lo repiten, Ese, y lo uno repiten. dice, ya es culpa de ellos Sí. también por andarse quedando donde ya saben que muerden, ¿no? Sí. Sí. Pues sí. Si quieren tener de mascota un cocodrilo. Pues sí, ¿para qué le meto la mano? Ese ejemplo del cocodrilo Ya ni estuvo me muy quejo, bueno. ya ni me quejo. ¿Ya para qué? Ya No, para qué me pa' qué. quejo. Bueno, más llamaditas, Oscar. Más llamadas, a ver, vamos con las llamadas, porque eso sí, tiene un rato que no leemos algunas. Ahora que se cargue. Bueno, mientras entonces vamos con el Twitter. Es que luego son traicioneros estos aparatos. Así es, pero yo los perdono. Nos dice Carlos Salinas, no el que ustedes piensan. Que si lo perdonamos. Todo el que quiera perdonar primero tendrá que hacer su soberbia a un lado, si no, esto será imposible. Lunar Nocturna, ¿podrían hablar de la relación entre hermanos? Siempre estarán ahí, ¿cómo poder perdonarlos? Javier Rojas, considero que no deberíamos tomar los hechos de manera personal. Es un ejercicio complicado, pero es necesario, ya que esa es la manera de entender que los errores de los demás no son los nuestros. Evitar tomar esos errores como una afrenta. Monse GS, difícil perdonar, pero es necesario. Yo perdono sí, sé que voy a vivir más tranquila. Eso. Llamadas ahora sí telefónicas. Señora Antillón,
Una vecina que vive enfrente me ofendió y junto con un hombre que me ayudaba a ciertas cosas del hogar, quien también conoce a esta persona, en una ocasión este hombre me puso contra la pared y me ofendió. Antes esta señora me hacía muchos favores cuando mi mamá vivía, pero la verdad es que los favores no los voy a pagar de la forma como ella quiere. Me siento muy arrastrada y ofendida. Quisiera morirme en este momento y a cada rato también me amedrentan por teléfono. Ya me tienen harta. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, que hay una agresión continuada. Uno no puede perdonar si la agresión sigue siendo continuada. Eso es imposible. Pero tiene que haber, insisto, el arrepentimiento si es que la persona, vamos a mantener una relación, pero si me sigue agrediendo, yo ya me pasaría de buena gente, por ponerlo de alguna manera, si perdono y me lo vuelven a hacer. Una agresión continuada es muy difícil perdonar. Y en este caso no es cuestión de perdón, es cuestión de Sí, ponerle un límite. de poner un límite. O sea, estamos equivocándonos ahí. El perdón es para algo que está en el pasado. Lo que está pasando en el presente es poner un límite. No, y además, ¿cómo es posible que alguien le quite las ganas de vivir al otro, no? O sea, es Y además que de una repente, vecina. Claro, O que tú ¿Qué lo peso le otorgues está al dando otro, el poder para el poder de eso. tu vida para poder... Es la importancia que le doy al otro, pero también la importancia que me doy a mí cuando digo, ¿cómo me hicieron esto a mí? Pues sí, a ti también te lo hicieron. O sea, también, hey, ubícate, ¿no? Es como si fueras intocable y a ti no te pudieron haber traicionado. ¿Quién no ha sido engañado? ¿A quién no le han mentido? ¿A quién no le han incumplido una promesa? Creo que a todos nos ha pasado, entonces bajémosle por ahí también un par de rayas a esta importancia personal. Y a veces vivimos tan como, exagerada. como si fuéramos los únicos a los Sí, que nos por pasan supuesto. estas cosas, ¿no? Entonces habría que ubicar también eso. ¿Tú querías hacer una pregunta rapidísimo? Más que nada es pues como un testimonio Ajá. de respecto a que estoy viendo aquí los testimonios de mis compañeras respecto a mi hija. Yo no quisiera, yo fui ahora sí que una mamá que maltrató a mi hija y me tiene mucho resentimiento y hasta apenas está sacando todo eso mi niña. Entonces realmente yo ahorita se identifico mucho con la niña que se corta. Alguna vez se cortó ella, pero yo nunca me di cuenta hasta después que le vi la cicatriz. Le pregunté, pero tampoco me quiso ahora sí que decir nada. Entonces ahorita yo estoy trabajando el perdón, ya lo trabajé alguna vez, pero hacia mis padres, porque yo también fui maltratada. Entonces realmente ahorita yo lo que quiero que alguno de ustedes me pueda decir cómo puedo abordar a mi niña para que me perdone, porque realmente yo no quiero que llegue a la situación de la señora, que traiga tantísimo resentimiento. Tiene 16 años. Entonces ahorita hace poco me escribió una carta donde de plano no me gustó para nada, me dice que su vida está podrida, no más eso les digo. Entonces realmente yo retomé el curso otra vez nuevamente con la licenciada Marichú del perdón, precisamente para esto, para que ella me perdone. Yo necesito que ella me perdone a mí. Qué bonita pregunta, y qué bonito que lo digas así, porque, a ver, quiero que, Mario, no sé si tú quieras contestarle o quien quiera, ¿cómo se pide perdón? Bueno, ¿Cómo ¿qué se tengo que pide? hacer? Primero, evidentemente ya suspendiste las agresiones, ¿cierto? Claro, yo ya tiene muchísimos años que es ya el eso primer fue de paso. pequeña, Después pero ella todavía tiene cierto resentimiento, inclusive pues cosas que realmente yo ya asumí mi responsabilidad, ya la asumí, porque ciertas cosas que me hace no me duelen, pero yo necesito ese perdón de ella. ¿Y qué haces cuando ella te dice sus sentimientos? Cuando te escribe esta carta y dice mi vida está podrida, ¿qué le dices tú? Bueno, yo le comenté esa vez que platicamos, le dije, ¿sabes qué, hija? Ahora me vas a escribir una carta de todo, una anticarta de donde tú veas tus fortalezas, tus valores, que realmente yo también te los he inculcado. ¿Pero qué hiciste con aquello de mi vida está podrida? ¿Cómo lo validaste? ¿Qué hice perdón por la pregunta que no la está bien. contesté. Yo le pregunté, ¿por qué tu vida está podrida? Entonces me dice ella, es que realmente yo no hago nada bueno. Siempre que voy a hacer un examen, recuerdo tus palabras de que me decías no sirves para nada, etc., etc. Entonces realmente ahí le dije, mira, hija, yo pienso que eso no es para tener una vida podrida. Una vida podrida es que tú hayas matado, hayas robado y en situaciones que realmente te hayan violado o otras cosas, ¿no? Pero mira, pienso, valida sus emociones. Ella te dice, yo recuerdo que me dijiste que no servía para nada. Y en ese momento le dice, ¿sabes qué? Estaba yo equivocada. No la compares con cosas más grandes, porque es minimizar lo suyo. Lo de ella es importante. ¿Sabes qué? Sí te lo dije y qué equivocada pude haber estado. Estaba tan equivocada que te marqué de esta manera y no hubiera querido hacerlo. No, yo soy una mujer equivocada, claro que puedes hacer las cosas, claro que lo puedes lograr. Ella, como tú necesitas su perdón, ella necesita tu reconocimiento también, ¿no? Entonces,
Sí ayudaría, mira, no te pasó una cosa tan grave, no te violaron, pero lo que quiere escuchar es justamente lo que tú le pediste, hacer una anticarta, tú haz un antimensaje. Vamos a una pausa rapidísimo y seguimos contestando las inquietudes de ella, que me parecen muy importantes y muy interesantes. Gracias por compartirlas. Pausa. Si queremos cambiar nuestras relaciones, entonces, es decir, tenemos que modificar nuestro comportamiento. No siempre lo que pensamos en realidad es lo que decimos. Y estas actitudes, desde luego, la aprendemos en familia, con los amigos y con nuestros maestros también. Así es, y además si queremos vivir mejor, necesitamos aprender a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar, porque como hablamos es como pensamos. Entonces, si de verdad queremos hacer un cambio en nuestras vidas y en nuestras personas, necesitamos aprender a hacerlo bien. Pero ¿cómo hacerlo? Porque por ahí está, como dicen por ahí, la loca de la casa, la mente, todo el tiempo diciéndonos las mismas cosas, y por eso a veces somos muy negativos y hablamos muy mal de nosotros y de los demás. ¿Cómo aprender a hacer eso? Es lo que los queremos invitar, ¿no? Exactamente, el miércoles de la próxima semana. Y el teléfono para asistir aquí al estudio es el 5341-1193 y 5341-4687. Los esperamos, que vengan. ¿Eso lo dije o lo pensé? No, yo creo que lo pensaste, yo no lo oí. Bueno, mientras tanto, vamos a ver el resumen de esta segunda mitad. La primera vez, si esto sucede, la primera vez es responsabilidad del otro. Todas las siguientes son responsabilidad tuya. Cuando tenemos expectativas muy altas y la realidad es diferente, nuestro sufrimiento es mayor. Pero yo, para sufrir menos, tengo que ajustar esas expectativas y decir, ya sé hasta dónde va a llegar. Mucho del tema del perdón tiene que ver con el entendimiento. Sí. ¿Cómo entiendo que pasaron las cosas? Y no hay nada que yo pueda hacer para cambiar el pasado. El pasado está hecho para entenderse, el futuro está hecho para construirse y el presente está hecho para vivirse. En estas tres fases, uno quiere a veces cambiar el pasado, reconstruir el pasado, se niega a vivir un futuro más libre porque dice yo no voy a perdonar, y en el presente vives arraigado en una emoción, atorado justamente en una emoción, porque está esperando que suceda algo en el pasado que ya no va a suceder. Estas cosas que nos pasaron, tampoco es que olvidarlas y las tiro, porque no puedo, pero sí las voy a poner al menos aquí a un lado, para que mi panorama de caminar hacia el futuro esté más abierto y lleno de oportunidades. Y si es soltar, perdonar, ¿qué es soltar tu deseo de venganza? ¿Qué es soltar tu amargura? ¿Qué es soltar tu egoísmo? Inclusive soltar este sufrimiento que estoy sintiendo y darme la oportunidad de vivir de manera diferente. El que no puede perdonar a los demás rompe el puente por el que debe pasar a sí mismo, porque todo hombre tiene necesidad de ser perdonado. Thomas Fuller, historiador y miembro de la Iglesia de Inglaterra. Bueno, pues seguimos aquí platicando con todas las personas que nos vinieron a visitar hoy al estudio y quedó por ahí pendiente la contestación de Mario Guerra. Entonces, ¿qué le puedes decir a ella que está trabajando el perdón para su hija? ¿Qué es lo más importante para pedir perdón? Es básico el reconocimiento del error, el reconocimiento de la falta y el reconocimiento de cómo eso afectó. Hay una frase del obispo sudafricano Desmond Tutu que dice que sin perdón no hay reconciliación, pero sin confesión no hay perdón. Entonces necesitamos confesar, yo me equivoqué, no quise haberte hecho esto, hay algo que pueda hacer, ¿cómo me puedo hacer cargo ahorita de esto, de esos mensajes equivocados del pasado? Porque considero, y decir la verdad, que hoy eres una persona muy valiosa, eres una niña que puede hacer las cosas y que creo que tienes que darte cuenta de eso. No vivir de los errores míos del pasado, de mis malos juicios del pasado, que reconozco que no fueron los mejores, que ahora lo estoy entendiendo también. También mandar el mensaje, yo también estoy en el proceso de entender y entendí muchas cosas de mis padres, ahora también me doy cuenta de mis errores y quiero reconocerlos, quiero confesarlos ante ti. Creo que esa es una muy buena primera forma, más allá, como dije antes del corte, de poner ejemplos que no son nuestros. Es decir, pues de una violación, de un abuso sexual. Oye, mira, si han podido perdonar los judíos a los nazis, ¿por qué tú no me perdonas a mí? Sí, es válido el ejemplo, pero creo que es mucho más aterrizado a la relación madre-hija, sobre todo en la relación madre-hija, poner ejemplos bien reales y uno con la humildad de padre y más el padre de persona, pues como tú me equivoco, perdóname hija, te quiero, vales y todo lo que en el pasado dije fueron errores míos. Qué importante lo que dices, porque uno pudiera pensar que como padre de familia tú no tienes por qué pedirle perdón a tus hijos, ¿no? Y que tus hijos pues de alguna manera se aguantan porque pues tú eres el padre o la madre y ¿qué?
Pero no, uno de los actos más amorosos que un padre o una madre puede hacer es reconocer un error ante sus hijos, porque así los hijos aprenden también a reconocer sus propios errores ante el resto de la gente, ¿no? Entonces, qué importante que no nos clavemos con esas ideas de la autoridad máxima y de que no podemos nosotros ser también tan humildes, lo suficientemente responsables como para también enseñar con el ejemplo a nuestros hijos de que nos equivocamos y sabemos pedir perdón, ¿no? Y hacernos cargo de hacernos cargo de en ello. cierto Y momento. me gustó mucho lo que dijiste de que tiene que haber una confesión para poder verdaderamente otorgar el Cuando perdón. hablamos del tema de las infidelidades, mucho de lo que pasa es que se niega la infidelidad. No Claro. es cierto, yo no fui. Cuando presentas evidencia No es dices, lo que parece. bueno, sí, pero tantito, ¿no? Sí. Y no, Sí. a ver, Sí, pero no quise. Sí, No, lo fue hice, sin querer. sí Me la obligaron. regué. Me obligaron. Sí, es que bueno, pues es que se dieron las circunstancias, ¿qué quieres? Ya perdóname, ya tú. Ya, no fue pasó para nada. tanto. Ya. No, en ese momento tengo que reconocer, sabes que sí cometí una falta y sé que te sentiste lastimada, traicionada, que rompí la confianza y que tal vez he destruido algo que sea no tan fácil reparar en nuestra relación. Pero estoy dispuesto o dispuesta a hacer lo que ayude, en este caso, para que podamos establecer una buena relación. Pero sí, reconozco que fui infiel, reconozco que te mentí y reconozco que lo hice de una manera que no tenía que haberlo hecho. Ese primer paso es indispensable para restablecer una relación. No necesariamente para perdonar, porque puedo terminar la relación y decidir perdonar afuera. Pero si quiero restablecer la relación, además de perdonar, es necesaria la confesión. Es que sin eso no hay manera. No hay manera. ¿no? No hay manera. Y además No hay me manera. parecería muy valiente de parte del infiel o de parte de la persona que está en ese momento traicionando el aceptarlo y reconocerlo y quererlo enmendar, porque si no, pues tampoco de qué te sirve, ¿no? O al menos decir, mira, ¿sabes qué? Si soy infiel, no sé por qué lo hago, lo voy a seguir haciendo. ¿Quieres estar conmigo así? Al menos abrir la verdad. Pues sí, ya el otro decidirá. Y pues que te alcance Claro. en la esquina, ¿no? Porque ya vas corriendo. Pues sí. ¿Para qué? ¿No? Que cada quien Bueno, decida cada con qué quien. quiere seguir. Pero después Ok. que no se quejen los que deciden seguir ahí a pesar de lo que está pasando. ¿no? Así es, así es. De que gracias. Alma, rápidamente porque tenemos poco tiempo, pero en tu caso tú también has tenido que perdonar. Sí, y desafortunadamente nadie me ha pedido perdón. Yo he trabajado el perdón hacia los demás por mi bienestar, porque yo vivía muy enferma del alma, realmente. Entonces aprendí a perdonar a algunas personas. Hay otras que me di cuenta que todavía tengo que trabajar en eso, pero con respecto a lo que dijo Mario hace un momento de no tengo que depender de nadie, o sea, para poder, mi felicidad la tengo que buscar dentro de mí, no tengo que depender de si me hace el papá, la mamá, el hijo, X cosa, no. Eso lo tengo que poner a un lado para que yo pueda vivir en paz conmigo misma. Y a esas personas que no has podido perdonar, ¿quieres perdonarlas? Claro que sí. Y lo voy a trabajar. Y para mí lo más difícil fue perdonarme a mí misma por haber permitido tanta cosa en mi vida, tanta humillación, vejación, X, ¿no? Sí. He aprendido a perdonarme, a aceptarme como soy, y eso me ha abierto muchas puertas hacia mi paz interior. Fíjate qué bonito Sí. lo que dices, porque es cierto que a veces uno se siente muy mal por haber sido capaz de aguantar, permitir. ¿Cómo es posible Sí. que permití tantas cosas? ¿Por qué, no? Exactamente, Tanto sufrimiento y dice tanto uno. Tantos años, como comentaban ellos, tanto tiempo desperdiciado, tantas cosas que dejé de hacer y que ahora tengo muchísimas ganas de hacer. Entré a la universidad, terminé carrera, todo, y tengo muchas ganas de ayudar a personas que necesitan de mi ayuda, de compartirles mis experiencias y en base de ella ayudarlas. Así es. Eso Muchas gracias, para mí Alma. es muy importante. Gracias por compartirlo. Ya, Gracias, como nos queda sí. poco tiempo del programa, quisiera, como decíamos aquí, las recetas de cocina, de cómo se cocina el perdón. Fíjate, yo tengo una. ¿Tú pero tienes una receta? No una receta, sino alguien me comparte o nos comparte una receta, pero se las paso a ustedes A ver. para analizarla. Nos dice Rachel Molina en este hashtag, yo perdono sí, cerré los ojos y le pedí un favor al viento. Llévate todo lo que no sea necesario. Estoy cansado de equipajes pesados que no me dejan avanzar. De ahora en adelante solo quiero llevar lo que quepa en mi bolsillo y en mi corazón. Ahora, el pensamiento me parece a mí bastante bueno, sobre todo al final esta reflexión, pero
cerré los ojos y le pedí al viento que se llevara. A veces quisiéramos que ocurriera así, de esta forma, que el perdón lo pudiera otorgar con esta sencillez de cerrar los ojos y que el tiempo entonces se llevara todo. A veces sí es así. Sí, pero no es precisamente ni el viento ni algo no ajeno a mí. Así Soy es. yo la que está cargando al muerto y soy yo la que lo suelto. Claro. ¿no? Y si Claro. quiero viento, le soplo, ¿no? Sí. Y además me llama mucho la atención lo que dice ella, ¿no? Yo he perdonado y los que me ofendieron no me han pedido perdón, pero eso no está impidiendo que ella viva. Vean la expresión de su cara, vean cómo brillan sus ojos. Eso es lo que nos regala el perdón. Esa alegría, esa paz, esas ganas de continuar con mi vida. Para eso tenemos que perdonar. A ver, y una cosa en cuanto a la coherencia y todo eso. Sí. ¿Tú has perdonado muchas Sí, cosas en tu vida? claro, claro. ¿Y has tenido muchas cosas que perdonar? Sí. Ajá. Soy humana, también he lastimado, he ¿Y has cometido pedido errores. perdón? Totalmente. Me he quitado esta soberbia y esta parte de confesar y reconocer, principalmente empezando con tus seres más cercanos, ¿no? Ajá. Híjole, reconocer ante tus hijos que no eres esa mamá perfecta, reconocer ante la pareja que elegiste para compartir toda tu vida que terminó el amor y que los dos merecemos ser felices y pedirnos perdón y continuar con tu vida, reconocer que no has sido la mejor hija y que hay muchas cosas que puedes modificar. Perdón, me estoy emocionando. Ay, no, qué bonito. Porque es hermoso, hermoso vivir desde este lado de la vida. Sí. En el reconocimiento de que soy falible por naturaleza y quitarme esta soberbia y con toda la humildad, pero con toda la dignidad que esto embiste, solicitar el perdón y perdonar cuando te lo solicite. Ay, qué bonito. Híjole, quiero invitarlos a un taller del perdón. Rapidísimo. El sábado 5 y 12 de julio es un curso intensivo, se llama El Secreto del Perdón Verdadero. El teléfono es 044 55 15 13 47 66. Y yo creo que es importante darnos cuenta que en la vida hay sucesos. Si nos llaman por teléfono, ahí les damos los Sí, datos, porque claro. los tenemos ahí. En la vida hay sucesos, hay misterios que no podemos entender, pero sean lo que sean, así te caiga un meteorito, como hablábamos hace ratito, a lo mejor ahí es el perdón a Dios, a la vida, al cosmos, no sé. Más por conveniencia propia nos conviene soltar al muerto, como decía Sí, Yuta. a ver, ¿cómo dijiste eso, Yuta, que me gustó? Ay, tú Sí, eres quien que trae yo soy el que cargo al muerto y entonces yo soy la que elijo soltarlo. Ay, qué bonito. Mario. Pues yo pienso finalmente vivir con rencor, con resentimiento, ¿qué necesidad? Ay, ¿Qué sí. necesidad de sufrir? ¿Qué Ujú. necesidad anda cargando eso? Sí, nos lastimaron, no se niega. Sí, me siento mal, sí, no se niega. Sí, me siento enojado, no se niega. ¿Qué vas a hacer con eso? Haz algo útil para tu vida. Aprovechalo para poner límites en la siguiente relación, aprovechalo para poner límites en esta, pero más allá de eso, ¿para qué le sufres? La vida de por sí tiene sus complicaciones, como para todavía agregarle voluntariamente una más. Que es decir, me voy a mantener en resentimiento, a menos que reconozcas que estar en resentimiento te sirve. Te sirve para hacerte víctima de los demás, te sirve para que los demás te tengan consideraciones. Para Pero eso te sirve manipularlos. para manipularlos. Pero eso te sirve un tiempo, porque el manipulado se da cuenta y se aleja. Y los que te tenían como víctima, les aburres y te acaban abandonando, ¿no? Nadie le gusta vivir con víctimas. Entonces, lo mejor es decir, mira, de lo que me pueda despojar, me despojo. Si tengo que soltar muerto, lo suelto. Y si los tengo que enterrar, los entierro. Y si no, que lo seque el sol. Finalmente, que la tierra se haga cargo, ¿no? Eso está padrísimo Pues sí. también. Ok. Sí. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Cuánto vale su vida? Habría que pensar eso, ¿no? Y además, mientras vivas, el perdón es algo que tienes De que todos los otorgar, días. es de todos, De todos los días. No es algo de que, ay, ya me quité el perdón de mis papás, pues ahora No. viene el de mi hija y ahora Ah, vendrá a el de ver, mi amigo. explícame eso. No, a lo que yo me refiero es que en el acontecimiento del diario vivir, como estamos en una convivencia íntima, nos vamos a lastimar y a ser lastimados. Y el perdón debemos verlo como una herramienta necesaria, inteligente y útil en la convivencia con los demás. Por ejemplo, ahorita se me ocurre en la relación de pareja, pues cuántas Claro. cosas, que es la convivencia más Uf, cercana o con los claro. hijos y Sí. los padres, Claro. cuántas cosas no se tienen que perdonar todos los días, pequeñas cosas, ¿no? Hasta las más triviales. Así es, Por o sea, supuesto. todo el tiempo, toda relación va a generar conflicto, toda relación va a generar problemas, va a haber situaciones que tenemos que perdonar o pedir perdón. Oscar. Y todo tiene que ver con cuánto vale la vida y cómo la queremos vivir. Claro. Fíjate, me llamaba la atención hace rato que lo que se está generando desde luego aquí entre todas las personas que nos acompañan, pero no solamente aquí, afortunadamente por eso tenemos esta televisora Canal 11, llega a muchos hogares y nos encanta, nos dice el doctor Enrique Sánchez,
Estamos discutiendo sobre los temas de su programa. Somos una casa para adultos mayores. Oh, qué ¿no? bonito. Lo seguimos desde la casa del día Justino Sánchez Madariaga. Pues un saludo Ay, a todos, claro. Pedro Un Madariaga, saludo. mucho Claro. gusto. Muchos y qué bueno que saludos. estén discutiendo de este tema, ¿no? Qué bonito. Es que mira, estos temas son precisamente para eso, para discutirlos. Nosotros nada más aquí abrimos un poquito el tema, abrimos los caminos para que después ustedes pues lo piensen, lo interioricen, lo comuniquen, lo platiquen, porque al final de cuentas pues nadie tiene una sola respuesta, cada quien tiene que encontrar sus respuestas. Pero hay personas que son nuestros especialistas que llevan a lo mejor un poquito más de camino recorrido, un poquito más de sabiduría, por decirlo de alguna manera. Y entonces eso nos sirve a todos nosotros para poder pues abrirnos, abrir la mente, abrir el corazón, abrir el alma a nuevas formas de vida. No tenemos por qué vivir de la manera en la que estamos viviendo hoy todos los días de nuestra vida. Claro. Todos los días son una oportunidad nueva de vivirlo de una manera distinta. Entonces, para eso son estos diálogos en confianza. Y sabe para tan que usted rico. discuta, platique, diga, llore, Y dijiste algo muy hable. rico, los podemos discutir y no siempre tenemos que estar de acuerdo. Claro. Y eso está bien también. Yo pienso A, tú piensas B, yo pienso blanco, tú piensas negro y él piensa gris. Perfecto, tenemos diferentes puntos de vista, pero ya lo discutimos, ya nos enriquecimos la vida con esto. Y creo que ese Discutir es no el es lo valor. mismo que pelear. No. Y yo le no. diría a aquellas personas que todavía les está costando como trabajo el hacer este ejercicio o este proceso, simplemente observen a quienes ya lo lograron y vean su vida y vean la vida de No, las la otras sonrisa, personas. la mirada, los Y entonces ojos, dices tú, ay, la caray, actitud, ¿no? la actitud ante la vida. ¿No dices, vale la pena comerme este postrecito? Sí, me lo como. Oigan, pues perdónenos, pero ya nos vamos, porque el tiempo se acabó de este programa. Y queremos aprovechar para darle las gracias, para invitarlo a que nos vea la próxima semana, porque entonces ahí vamos a hablar mucho de cómo pensamos y cómo hablamos, porque eso tiene mucho que ver también en qué somos, cómo nos vemos, cómo nos percibimos y cómo nos percibe el resto del mundo. Si usted quiere cambiar su vida, tiene que empezar por cambiar sus pensamientos y por lo tanto sus palabras. Por eso los invitamos el próximo miércoles, 9:30 de la mañana, y si quiere venir al estudio mucho mejor. Lo invitamos a que siga en contacto con nosotros. Estoy en Facebook, en Marisa Escribano Oficial, en Twitter como @Marisa Escribano. Por ahí nos podemos seguir encontrando a lo largo de la semana. Y bueno, agradecerles su presencia, invitarlos para que sigan en Diálogos en Confianza. Gracias, Óscar Virués, gracias a nuestros especialistas Muchísimas gracias. y gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.